Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy entonces estamos una vez más encontrándonos, queridos niños, para aprender muchas cosas lindas con Jesús en nuestra catequesis. Emma, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a desarrollar en nuestra catequesis? Nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué lindo que es eso entonces, queridos niños, para tener fuerza, para poder seguir siempre hacia adelante, para poder hacer cosas lindas, queridos niños, debemos alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y como siempre, queridos niños, vamos a presentar a nuestros niños que vienen a ayudarnos para dar una linda catequesis, para que nosotros aprendamos cosas lindas. Comenzamos entonces. ¿Cómo te llamas, niña? Yo soy Luana Costa, tengo 11 años y estoy en sexto grado. Muy bien, entonces Luana que viene con nosotros hoy para participar de nuestro programa. Y vos, niña, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Emma, tengo 10 años y estudio en la Escuela Perpetuo Socorro. Muy bien, entonces Emma también que viene de la Escuela del Perpetuo Socorro. Entonces, para participar con nosotros. Todos ustedes, queridos niños y queridos papás, si quieren traerles a sus niños de los 9 años hasta los 12 años, queridos niños, Entonces, todos esos niños que están en esa edad pueden venir tranquilamente para la primera confesión hasta KBB, que nosotros decimos, queridos niños. Y así entonces podemos hacer un lindo programa, podemos hablar y podemos aprender tantas cosas todos los días con Jesús. Y como siempre, vamos a escuchar primero la palabra de Dios, que nos viene desde la Biblia. Nuestra compañerita que siempre entonces nos lee la palabra de Dios, ahora nos trae desde la Biblia los siguientes pasajes que Jesús nos enseña. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrifica el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar de la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño: El maestro dice: ¿Dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, encontraron en la ciudad, encontraron las cosas como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, queridos niños, y ese es el camino de nuestra catequesis. Cuando nosotros nos esforzamos y cuando nosotros queremos vivir bien de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Entonces, queridos niños, hoy nosotros estamos aquí con mucho entusiasmo para comenzar. Me vas a decir de nuevo entonces, por favor, Emma, ¿cuál es el tema principal que hoy nosotros vamos a desarrollar en nuestra catequesis? Nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Es importante entonces conocer lo que significa, queridos niños, el cuerpo y lo que significa la sangre de Jesús. Y lo que significa sobre todo para nosotros, queridos niños, el hecho de alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Niños, el hecho de alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien. Entonces vamos a volver enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Entonces, todos los días con nuestra catequesis. Y hoy nos alimentamos, decimos, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Con el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, Cristo que viene a nosotros, Cristo que se entrega, Cristo que se nos da como alimento. Entonces, queridos niños, Cristo que se da como alimento. Como alimento. Si nosotros no comemos, queridos niños, ¿qué nos pasa? ¿Qué te va a pasar, Emma, si vos no comes? Me voy a enfermar. Te vas a enfermar. ¿Qué te va a pasar, Luana, si vos no comes? Me voy a morir de hambre. Bueno, claro, uno se va a morir de hambre. Si uno no come, si uno no se alimenta, queridos niños, entonces nos morimos de hambre. Es importante eso saber. Y por eso Jesús, que nos viene con su cuerpo y con su sangre. Niños, Jesús viene y nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Muy bien, entonces, queridos niños, Jesús que nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Vamos a escuchar un poco qué nos dice esa definición de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. La Eucaristía culmina la iniciación cristiana como fuente y cima de la vida cristiana. Todos los domingos, los cristianos somos convocados para alabar y dar gracias a Dios celebrando la Eucaristía. En ella se actualiza el misterio pascual de Cristo y somos alimentados con el pan de la palabra y con el pan de la Eucaristía. Muy bien, niños, entonces nosotros entendemos que la Eucaristía es el centro entonces de nuestra vida. Es fuente, decíamos, es la cima, llegamos al culmen, queridos niños, de nuestra vida.
de nuestra celebración, de nuestro encuentro con Jesús. Queridos niños, esto es lo más importante, ¿verdad?, que nosotros encontramos en la Eucaristía. Y por eso tenemos que prepararnos también nosotros para hacer una vida siempre más eficaz, es decir, una vida que siempre esté más al servicio de los demás. Se tiene que notar en nuestra casa, se tiene que notar con nuestros compañeritos, se tiene que notar en todas partes. Entonces, queridos niños, cuando estamos diciendo que es fuente y cima verdaderamente de nuestra vida cristiana, quiere decir, queridos niños, que llegamos a lo más alto, llegamos a lo principal, llegamos a aquello que a nosotros nos hace vivir plenamente como buenos niños, como buenos hijos. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir nosotros enseguida y vamos a volver con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora vamos a ver otros detalles muy importantes. Entonces, queridos niños, ahora vamos a conocer algo más. Emma, por favor, sobre la Eucaristía, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Que la participación en la Eucaristía es para todo bautizado, el centro del domingo y el centro de la vida de la Iglesia. Conocer cuáles son los efectos del sacramento. Muy bien, eso tenemos que conocer muy bien, queridos niños. Y ahora, querida Luana, ¿qué es lo que nosotros tenemos que celebrar? La Eucaristía cada domingo, colaborando en su preparación, participar de forma activa en la Santa Misa, tanto interior como exteriormente, conociendo las partes de la misa y las respuestas y oraciones de la asamblea. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que celebrar, queridos niños. Pero después, no solamente celebrar, también tenemos que vivir, querida Emma. El domingo como cristianos, es decir, como un día dedicado al Señor, a la Iglesia y al prójimo. Reconocer la unidad y la caridad como frutos de la vida eucarística. Muy bien, entonces eso es tan importante, procurar vivir verdaderamente, queridos niños. Pero tampoco no es simplemente un vivir esa Eucaristía, sino que después tenemos que obrar, querida Luana. Conocer la misa como la forma de oración litúrgica más importante mediante la que nos dirigimos a Dios para alabarlo y darle gracias. Muy bien, queridos niños, entonces estos elementos importantes de la Eucaristía. En primer lugar, entonces nosotros decíamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces, querida Emma? Tenemos que conocer. Tenemos que conocer. Luana, después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que celebrar. Y después, Emma, tenemos que vivirlo profundamente. Y por último, tenemos que orar. Es tan importante entonces estos elementos porque la Eucaristía
decíamos nosotros al comienzo, nuestra lectura es el centro de nuestra vida cristiana. Celebrar entonces profundamente, pero para eso tenemos que conocer mejor para poder vivir después y eso llevarlo a la oración. Bueno, querida Emma, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa de catequesis? Yo aprendí que hay que vivir la misa de los domingos. Muy bien, que tenemos que vivir verdaderamente la misa cada domingo, queridos niños. Y vos, querida Luana, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que hay que participar en la Eucaristía en forma activa. Muy bien, hay que participar entonces, queridos niños, en forma activa. Niños, ¿cómo hay que participar en la Eucaristía en forma activa? Activa, eso es lo importante, que nosotros podamos participar siempre. Y ese es algo lindo que si aprendimos verdaderamente, queridos niños, nunca vamos a faltar los domingos. Siempre vamos a celebrar nuestra fe, porque es el centro de nuestra vida cristiana. Muy bien, queridos niños, y ahora nos despedimos, le hacemos un showcito y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos volvemos a encontrar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.